avisado públicamente, ya lo hizo en el anterior, piensa llevar gente de gremios cuyos secretarios generales están en el otro sector, o sea, como digamos, para tratar de impresionar, como que tiene más gente, va a llevar algunos, supóngase usted, el delegado de FOETRA, de qué sé yo, de Córdoba, pero cuyo secretario general está con el otro grupo, no con él. Todos esos delegados son inválidos, son truchos, digamos, ¿no? O sea, por más que fueran representantes oficiales de sus gremios provinciales, lo único que tiene representación son los representantes nacionales, ¿no? Pero bueno, esto ya lo hizo la vez anterior, puso toda una serie de delegados que no eran delegados para tratar de aumentar su propio número. Acá en realidad es un problema político, ciertamente no es un problema propiamente reglamentario, más allá de estas pequeñas triquiñuelas que puedan hacer de uno y del otro lado, ¿no? Lo cierto es que el cambio de posición de Moyano respecto al gobierno nacional, este cambio tan extremo, ¿no?, al cual hemos asistido, de apoyar de manera férrea al gobierno nacional a pasar a decir que el gobierno nacional es una dictadura, ¿no?, en uno de los excesos verbales más extremos que se puede imaginar, y lo dijo más de una vez, ¿no? Realmente un disparate inadmisible, ¿no? Todo este cambio de posición de Moyano es de lamentar que no se haya debido claramente a posiciones sindicales como serían las asignaciones familiares o el mínimo no imponible, sino claramente a situaciones políticas como no haber tenido el número suficiente, por ejemplo, de delegados en las listas del Partido Justicialista cuando las últimas elecciones, ¿no? Todo el mundo ha advertido eso, y entonces esta cruzada de Moyano tiene un sentido sumamente personalista, digamos, donde más que una línea de trabajo, que él puede exhibirla como una línea de lucha desde la época contra el menemismo, lamentablemente aparece como una especie de bravuconada personal de que él es el dueño, digamos, del sindicalismo y que él es el que manda, ¿no?, frente al gobierno, ¿no? Lo cierto es que aún las posiciones que ha estado defendiendo Moyano, esto es importante de subrayarlo, defienden una aristocracia obrera, es decir, defienden los sectores más ricos, los sectores con más altos salarios dentro de los trabajadores contra los que tienen menos, ¿no? Esto está clarísimo con lo del mínimo no imponible, donde él le quiere impedir, ¿no es cierto?, al solo 14% de la masa salarial, que es la que paga el mínimo no imponible, que eso no paguen nada, con lo cual van a afectar negativamente al otro 86% que no pagan porque te cobran menos, ¿no? Por lo tanto no tiene que pagar ese impuesto, o sea que él se preocupa por el impuesto del 14%, digamos, más rico de todo el conjunto de los trabajadores argentinos, ¿no? Lo cierto es que al lado de Moyano están sectores importantes y positivos, e incluso yo diría progresistas del sindicalismo argentino, como es Plaini, como es Smith, como es Recalde, que los pobres han venido haciendo equilibrio en este último tiempo frente a las posiciones de Moyano, que no comparten del todo, pero con el cual tienen toda una enorme historia en común, y tratando de mantener algún grado de lealtad al gobierno nacional. Bueno, esto se va volviendo sumamente difícil, pero lo cierto es que habría que intentar salvar a ese sector del sindicalismo, que es un sector altamente positivo, favorable, al cual perteneció alguna vez Piumato también, aunque bueno, sus vaivenes han sido demasiado marcados, los de Piumato. Lo cierto es que estos sindicalistas están con Moyano y seguirán formando parte de ese sector de la CGT. Por el otro lado, van a hacer su propio congreso en el mes de octubre, aparentemente Caló entonces va a ser ya el candidato, este hombre de la UOM sería el representante para secretario general. Allí están los independientes, hay algunos sectores, digamos, que no son claramente conservadores ni mucho menos, pero otros como los gordos que sí se representan al sector más tradicionalmente burocrático del sindicalismo argentino, ¿no? Lo cierto es que entonces con estas dos CGTs y con las dos CTA que hay en Argentina, más aquella CGT semi-fantasma que tiene Barrio Nuevo, lo cual llama Azul y Blanca, bueno, tendríamos ya 5 centrales de trabajadores, 5 centrales nada menos, en la Argentina, lo cual es
caso de Scioli también, todo un tema político en la semana, él se reunió en ese momento con Labaña, se puso a jugar al fútbol con Moyano, no condenó el paro extorsivo de Moyano cuando hizo el bloqueo de combustibles. Bueno, esto ha hecho que la relación con el gobierno nacional se haya enfriado y bueno, ahora está enfrentando un fuerte problema, ¿no es cierto?, súbito y fuerte problema financiero. En verdad se entiende poco, ¿no?, que no tenga Scioli para pagar el aguinaldo, porque esto es parte de los gastos del presupuesto ordinario que eran totalmente previsibles. Scioli dice que le iba a pedir unos préstamos y que ahora está cerrada las fuentes de esos préstamos, pero la verdad es que suena un poco sorprendente que no haya habido una mejor previsión frente a esta cuestión del pago del aguinaldo. Lo cierto es que el gobierno nacional sí lo auxilió a Scioli, contra lo que se dice, con 1.000 millones de pesos, que no es poco, solo que lo que le falta a Scioli son casi 3.000, son 2.800, es muchísimo. Y bueno, no se le ha ocurrido a Scioli, dado el tipo, digamos, ese reflejo ideológico que suele tener, mejor idea que la del ajuste, ¿no?, frente al no tener fondos. Nunca se le ocurre sacarle a los de arriba, ni entrar en contradicción, digamos, qué sé yo, con estos sectores a través de algún impuesto financiero, o de haber profundizado el impuesto a los sectores rurales, que finalmente no era tan grande, por más que estos hayan hecho una reacción absolutamente desmedida, ¿no? Lo cierto es que mientras, y de cualquier modo, hay que admitir que Scioli sigue trabajando junto con Cristina Fernández, así lo ha sostenido. Habrá que ver cómo se mantiene esa relación, que obviamente tiene sus matices ideológicos muy diferenciales, y para el kirchnerismo Scioli nunca podría ser un candidato a presidente como se ha autopresentado. Sí puede ser un compañero de ruta leal, como lo ha sido permanentemente hasta ahora, pero de ningún modo el que dirigiera el conjunto del kirchnerismo, porque su posición ideológica llevaría al quiebre y ruptura del movimiento, ¿no?, y a dejar afuera a amplísimos sectores que lo conforman, con lo cual esta tensión está existiendo. Lo cierto es que el desgaste que sufre Scioli por esta situación en algún sentido también afecta al gobierno nacional, porque ciertamente Scioli no está desenganchado totalmente del mismo, ni mucho menos, ¿no? Así que bueno, es una pulseada complicada, difícil, en la cual se verá casi que son pasos de minuelos que habrá que hacer para ver cómo vayan redefiniendo sus posiciones los distintos actores de escenario político que tiene que ver con la sucesión, ¿no es cierto?, de Cristina Fernández hacia el mandato del 2015, que está lejos, pero que desde el punto de vista político que no está quizá tan lejos como parece desde el punto de vista de la vida cotidiana de la gente común, ¿no? Lo que me pregunto, profesor, es cómo será la actitud de Moyano en la oposición, ¿no?, que vendrá a partir de ahora, de esta división de la CGT, y bueno, cuál va a ser la actitud, cuáles van a ser sus alianzas políticas, aunque algo ya por supuesto está reflejado, pero cómo será de aquí en un futuro. Mire, yo creo que Moyano por el momento no le conviene como aliado político a nadie. Imagínese usted a Scioli si esa alianza política un poco que diríamos coquetearon a través del picadito de fútbol, ahora aparece Scioli pegado a Moyano. Bueno, esto es regalarse de parte de Scioli al ataque sistemático de parte de todo el gobierno nacional, con absoluta razón, porque imagínese usted que Moyano, después de la bravuconada que hizo, ¿no es cierto?, con su paro y movilización, un ataque frontal al gobierno nacional, después los insultos, no habiendo llamado dictadura al gobierno. Bueno, Scioli no, ninguno que esté dentro del kirchnerismo puede bancar a Moyano como aliado. Y si Moyano quiere ser aliado de la CTA de Micheli o algo por el estilo, va a perder gran parte de su base peronista, que no es grande ya, pero todavía la tiene. Si se quiere aliar con Macri, bueno, va a pasar a ser directamente un resto político al servicio del diario de la Nación, ¿no? Así que me parece que es muy complicado para él, ¿no? Yo creo que está atendiendo a una soledad enorme, que a mediano plazo sí puede volver a encontrar articulaciones más cercanas a las próximas elecciones, pero en lo inmediato me da la impresión de que no tiene a dónde enganchar ninguna alianza política, y que lo suyo va a tender cada vez más a una especie de aventurerismo absolutamente rupturista, ¿no? Profesor, muchísimas gracias, muy amable como siempre. No, por favor, un gusto muy grande, ¿eh? Igualmente, el profesor Roberto Fola.